Buenas tardes. Y somos Saclavell, Cristina Mori, Julio Ferreira, y os vamos a presentar una presentación sobre els terremotos sismals. En aquest treball us parlarem sobre què és un terratrèmol, què és un tsunami, com reacciona la humanitat davant d'això, què són les plaques, com es veuen les plaques, etc. ¿Qué es un terremoto y cómo se origina? Un terremoto es una liberación que está acumulada durante hace millones y millones de años. También, aproximadamente, hay una docena de capas, de 70 kilómetros de grosor. Estas placas se están acomodando a nuestro planeta, como hoy conocemos la Tierra. Aquí, ahora veremos un vídeo que se trata de cómo se origina un tsunami. Un tsunami o maremoto se produce cuando el mar, una gran masa de agua, es desplazada verticalmente a causa de un fenómeno extraordinario. Normalmente los tsunamis se forman como consecuencia de un terremoto de gran intensidad. Si es así, se les denomina tsunamis tectónicos, aunque también otros fenómenos pueden producir tsunamis, por ejemplo el hundimiento de una isla o la erupción de un volcán. Nos centraremos en los más frecuentes, los tsunamis tectónicos. Primero tenemos que tener en cuenta que para que un terremoto produzca un tsunami, la magnitud de este ha de ser elevada, normalmente superior a 6,5 grados en la escala Richter. El epicentro del terremoto se localiza en el fondo marino, rompiendo la superficie de este y liberando energía bruscamente por la fractura. Esta energía asciende y altera el comportamiento normal del oleaje del mar, desplazándose de forma rápida, tarda entre 10 y 20 minutos en alcanzar tierra, adquiriendo la forma de una onda no muy alta, pero sí muy larga, ya que está formada por muchas olas. Cuanta más altura gane la onda, más superficie terrestre invadirá el agua. La onda retrocederá y avanzará varias veces tras pisar tierra firme, destruyendo y llevándose consigo todo lo que interfiera a su paso. La energía de un tsunami y por tanto su poder destructivo varía según su altura y su velocidad. El verdadero peligro de un tsunami es su llegada a tierra, sobre todo por tres factores: la erosión que este produce en el terreno, las inundaciones que provoca y el impacto del agua, tanto en los seres vivos como en las diferentes estructuras creadas por el hombre, como por ejemplo los edificios. Piensan que primero vienen las olas más grandes y después se van haciendo más pequeñas. Pues no, es al contrario. Primero son las pequeñas y cuanto más dure un tsunami, más alta será la ola y llegará con más potencia a la costa. Un tsunami se puede ver que va a ocurrir viendo que el mar se va hacia adentro, que es cuando se genera el tsunami, y luego es cuando como se explotara. Las capas de la Tierra. Bueno, la Tierra está formada por distintas capas. Primero la atmósfera, que es la más potente, después la corteza, después el manto, después el núcleo externo y el núcleo interno. El núcleo externo está a 4000 grados y está súper caliente y hace que se caliente mucho el manto y después de subir las estrellas de
y la temperatura del núcleo interno es aproximadamente de unos 400 grados. Pangea. La Tierra hace 225 millones de años estaba estructurada por una sola estructura llamada Pangea. Y eso era el continente, que ahora son 5. Esto es la Tierra hace 225 millones de años y la evolución de la Tierra. ¿Cómo se mueven las placas? Las placas están encima del manto, que como os he dicho antes, como el núcleo externo está tan caliente, hace que el manto se caliente. El manto se va moviendo y la placa tectónica se va moviendo. Y eso es así, es como se mueve la placa. Aquí no lo hemos puesto, pero Arthur Milliner era un chico, un señor que dijo que las placas se movían, que el continente es solamente uno y que después se iría formando a 5. Y Arthur Milliner dijo eso. Y una celda de convección se forma cuando un material emerge, enfría y eventualmente se hunde. Celdas de convección. Bueno, aquí es una foto que nos explica muy bien las celdas de convección. El núcleo externo está tan caliente que calienta el manto y el manto tiene la necesidad de estar frío y tiene que volver a subir para estar frío. Cuando una vez esté arriba y esté frío, tiene la necesidad de volver abajo para calentarse. Y esto verde que veis aquí es una placa, cosa que cuando se mete una debajo de la otra es lo que forma un terremoto. Cuando se mete una debajo de la otra, esta va bajando y el núcleo externo no tiene calor. Se deshace y eso es lo que es la lava. Esto es un vídeo que nos enseñó también la convección. Heated by the Earth's core. Near the surface, the rock spreads in 2 directions and goes sideways. It begins to lose heat. Eventually, the much cooler rock sinks back down. Through this spreading process, the Earth's crust is very slowly dragged apart, and it's this that ultimately causes the continents to move. Where the plates collide, the rock on the seafloor containing carbon and plankton is carried deep into the earth. As it descends, this layer of rock is heated, so the rock melts, releasing carbon dioxide. And gas is returned back into the atmosphere during an eruption. Bueno, en este vídeo os explicaré las celdas de convección y es como si metiésemos un gran arroz en una olla de agua hirviendo. Daría vueltas porque el fuego sería como el núcleo externo y el manto sería el agua. Medidas de un terremoto. Existen varias maneras de medir la intensidad de un terremoto. Los estudios de los terremotos utilizan un aparato llamado sismógrafo. El sismógrafo registra en un papel las vibraciones que produce el terremoto y te informa de la magnitud y la duración. Las vibraciones que registra un sismógrafo son ondas sísmicas. Las ondas sísmicas te informan de si hay un movimiento brusco que acontece en la Tierra y el lugar donde se origina. Richter. La escala de Richter fue creada por Charles Richter en 1935. Mide la magnitud de un terremoto y consta de 9 grados. Cada uno de estos grados supone una liberación de energía 10 veces mayor al grado anterior. Por ejemplo, el terremoto ocurrido en Chile de 9,5 grados en la escala de Richter, siendo uno de los peores terremotos ocurridos en todo el mundo. La escala de Richter, menos de 2 grados, el terremoto no se nota. 5, que sería la mitad, se nota y podría causar algún daño. Y 10, que destrucción total, que es que nunca se ha registrado. La escala Mercalli fue creada por el italiano Giuseppe Mercalli en 1882. Mide esta escala
consta de 12 grados. Cada uno de estos grados supone una liberación de energía. No, es todo lo contrario a la escala de Richter, que es la liberación de energía. Y esta mide únicamente los efectos que causa sobre el humano y las construcciones. ¿Cómo se mide un tsunami? Un tsunami se mide con un mareógrafo. ¿Qué es un mareógrafo? Un mareógrafo es un aparato que se utiliza para medir las mareas y los movimientos del mar. Este aparato tiene un radiotransmisor vía satélite, sensores electromagnéticos y una computadora ubicada en una caja metálica en el fondo del mar, que esta computadora te avisa que si hay un movimiento brusco en la corteza marina, sería un terremoto dentro del mar, o también llamado maremoto. La escala modificada de Sibel. La escala modificada de Sibel es con la que se mesura un tsunami. La primera, que es muy suave, es que la ola no se ve, es tan débil que la ola no se ve. La siguiente, que es suave, la ola solo la ven los que viven cerca del mar. La tercera, que es bastante fuerte, la ola se ve y se lleva algunos barcos pequeños y causaría daños graves en estructuras costeras. La siguiente, que es fuerte, la ola causaría inundaciones, se llevaría barcos grandes y pequeños y la costa queda inundada por flotantes. La siguiente, que es muy fuerte, la ola se ve, una inundación general en la costa, se lleva todo tipo de barco, los edificios grandes y pequeños, los grandes no son tan dañados, pero los pequeños y mal construidos son destrozados y el mar queda sucio por objetos flotantes y animales marinos, muchas víctimas y ya está. Desastroso, destrucción total, causaría muchas muertes. ¿Cómo protegernos de un terremoto? En un terremoto, el peligro, aparte del movimiento brusco de la Tierra, es ser alcanzado por algún objeto que se pueda caer, que tengan en su alrededor. Bueno, aquí les voy a presentar los pasos a seguir ante un terremoto. Si se está en caso de terremoto, se debe tener un kit de emergencia que normalmente las casas ya tienen un lugar asignado para reunirse. Durante un terremoto se puede situar en dos sitios. El primero, en una esquina que esté alejada de ventanas, y el segundo, debajo de una mesa que esté apartada de objetos que se les puedan caer. Y después del terremoto, debe de comprobar si algún familiar está herido, escuchar la radio para ver qué dicen las autoridades y colocarse después, evitar estar cerca de los cables eléctricos. Este sería el botiquín de emergencia, donde podrían encontrar desinfectantes, parches, pastillas, medicamentos. El extras serían los guantes de goma, aguja hilo, jabón y agua oxigenada, y etc. La sal sirve para desinfectar igual que el sodio, porque el mar sería como meter el agua dentro del mar. Lleva sal y sodio. La sal sería para desinfectar y el sodio también. Muchas familias de Chile, que es una zona donde normalmente hay terremotos, tienen con una mochila ya preparada para cuando haya un terremoto irse con la mochila a una zona que tiene asignada en su casa o lejos de donde hay más frecuentes terremotos. ¿Cómo nos podemos proteger de un tsunami? Si se encuentra un tsunami desde una embarcación, lo que tiene que hacer es intentar ir mar adentro a unos 150 metros de profundidad. También en sitios como Chile o Japón, en las playas, se puede encontrar un rótulo como este, que significa que es zona de tsunamis, para que la gente esté avisada que puede ocurrir. También se debe alejar los porque el terremoto se puede como el tsunami puede como
en un tsunami se deben de llevar una mochila con alimentos para poder sobrevivir unos días. Puede haber agua, comida, radio, internet, etc. También se tienen que, si están avisados, se tienen que ir a los 20 metros de altura. Lo único que en el de Japón la ola fue de 45 metros. También se tienen que alejar de la costa lo más rápido posible. Com reacciona i actua la humanitat davant d'aquests desastres? Davant d'aquests desastres, la resposta humanitària és molt ràpida gràcies a las redes sociales como Twitter y Facebook y portales como YouTube, que son herramientas para difundir las imágenes. La ONU tiene el deber de organizar las ONGs que van a ayudar al país. En casos de emergencia, ayuda básica para suministrar consiste en agua potable, formas lácteas infantiles, alimentos no perecedores que no caducan, pañales desechables, bidones de plásticos y frazanas, que son como mantas, telas, etc. y colchonetas. Ahora analizaremos los últimos terremotos, cómo se han producido y cómo la ayuda humanitaria funciona. Terremoto de Haití 12 de enero de 2010. Como muchos sabemos, Haití es el país más pobre de América. Ahí las infraestructuras son muy sencillas. La ONU tuvo muchos problemas, muchas dificultades, porque debido a la extrema pobreza del país había muchísimos robos y el colapso del gobierno fue muy elevado. También hubo muchos muertos y multitud de casas destruidas. El puerto y el aeropuerto quedaron totalmente destruidos y la comida se tenía que lanzar desde aviones. Terremoto de Chile, 27 de febrero de 2010. El terremoto de Chile fue 8,8 grados, superior al de Haití, que fue de 7 grados. Las consecuencias fueron menores. ¿Por qué? Pues porque la cultura ahí es más elevada. Las infraestructuras obviamente son mejores y el gobierno decidió solo enviar las ONGs que necesitaban, no al azar. Terremoto y tsunami en Japón, 11 de marzo de 2011, hace casi bien un año. Gran zona devastada por el tsunami de Japón arrasó 5 kilómetros tierra adentro. Es uno de los países con la tecnología más avanzada del mundo y eso hizo caer las bolsas del mundo. También se activó el estado de energía nuclear en Fukushima y las redes de telecomunicaciones, internet, aeropuertos, batería, etc. volvieron a funcionar en menos de una semana. Preguntas al aire. ¿Qué pasaría si desapareciera la ayuda humanitaria? ¿Qué dijo Alfred Wegener? ¿Cómo reaccionaría usted ante esto? ¿Cómo se sentiría si algún familiar suyo desapareciera o muriera? ¿Cómo se sentiría antes de comenzar un terremoto, en el terremoto y al finalizarlo? ¿Y creen que se inventará alguna manera para prevenir los terremotos o un tsunami? Nuestra opinión. A mí me ha gustado mucho este trabajo, colaborar con mis compañeros Isaac, Georgina, Cristina y Uriol, y me ha gustado mucho estar trabajando estos últimos meses en este trabajo. A mí digo lo mismo que Ricard, que me ha gustado mucho colaborar con Ricard, Isaac, Georgina y Cristina, y también antes escuchaba en la televisión, por ejemplo, terremoto en Chile, 9,5 grados, y yo me quedaba como si no sabía cómo me metía. Y ahora, gracias a esta presentación, sé como que hay dos distintas escalas, como la de Richter, la de Carini. Si ocurriera un terremoto, me sabría proteger. Y le quiero dar las gracias a Miss Carmen, porque nos ha ido siguiendo las pautas de la presentación. A mí me gusta mucho hacer este trabajo porque antes escuchaba por la radio o la televisión. Ha pasado un terremoto, vale, sí, sé que está pasando en la Tierra. Ha
habido un tsunami, sí, pasaba en el mar. Ahora sé por qué pasa, qué hace que pasa. Y aparte, me ha gustado mucho trabajar con mis compañeros, porque cuando alguien ha tenido dudas, el otro le ha ido a reforzar, y cuando alguien ha tenido un bajón, el otro también ha ido a reforzar o a ayudar. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con mis compañeros y me parece muy interesante que hagamos este trabajo. Y cuando yo antes veía por la tele o me llegaba la información de un terremoto en cualquier sitio, decía, pues, o sea, no me interesaba tanto que un niño como nosotros se hubiese podido quedar sin padres o huérfanos, ¿sabes? Sin casa y sin nadie que tuviese que estar viviendo en un pabellón o cosas así durante mucho tiempo. No me he dado cuenta, no lo he mirado desde ese punto de vista y no sé, siento que tendríamos que ayudar más a los ONGs y todo esto para que pudiesen ayudar a los niños que han pasado todo esto. A mí me gustó mucho trabajar con mis compañeros Cristina, Lucina, Oriol y Ricard. Ha sido un trabajo que nos hemos esforzado mucho todos. Yo antes escuchaba por la radio, ha habido un terremoto ponemos el de Japón, en la escala de Richter. Y yo pensaba, ¿qué es la escala de Richter? Y ahora me ha tocado esta parte que es cómo se mide un terremoto de tsunami, y ahora sé que es la escala de Richter, la escala de Mercalli, cómo se mide cada una de estas cosas y qué es la escala unificada de Sigma. A mí me ha gustado mucho cuando quedamos en casa de Susina para realizar el trabajo. Es donde hemos consultado nuestra fuente y lo que hemos usado más ha sido el país.com, ya en español. Ahora tenemos una entrada a nuestra web que hemos ido escribiendo lo que hacemos en clase y mira que cambiamos. Bueno, este es el diario que primero fuimos apuntando en una biblioteca pequeña y después fuimos apuntándolo todo en un comentario para nuestros seguidores, entre comillas. Bueno, y creo que es un vídeo que tenemos que es un vídeo explicado antes de que antes era solamente el continente y la evolución para conocerlo separando los niños. Ahora veremos un vídeo, ahora os vamos a mostrar un vídeo de cómo se han ido separando las cuerdas. La superficie terrestre o litosfera es una capa de roca dura y movediza, dividida en grandes bloques o placas que se desplazan horizontalmente sobre los materiales plásticos de la capa inferior o astenosfera, que por su alta temperatura y viscosidad presenta corrientes de convección. En la litosfera se pueden distinguir 7 grandes placas, cada una de ellas contiene masa oceánica y terrestre. Hace 200 millones de años, las tierras emergidas formaban un solo continente, Pangea, que fue modificándose en un lento proceso de deriva de las masas continentales hasta conformar su aspecto actual. Bueno, esto es lo que he explicado yo antes, que antes era solamente un continente y las placas se fueron separando hasta que se fueron haciendo un tiempo. Y ahora les vamos a presentar la maqueta que hicimos en el un terremoto para hacer una base de tubo.
Gracias por la atención que nos han prestado y esperemos que hayan aprendido más cosas sobre los terremotos y tsunamis y que les haya gustado. Si tienes alguna pregunta... Si tienen alguna pregunta de verdad, ahora es la